Seguimos con la comunión con Dios. Hoy nos tocaría repasar la lección número 4. Los que venimos estudiando los versículos vamos a descansar en esta lección porque es cortito. Es el primera de Tesalonicenses, cuando habla el 5:17, ¿no? Cuando dice orar sin cesar. Y obviamente la pregunta que nos viene por los Galaxy. a la mente es Los Galaxy, pues cualquiera. ¿qué es Por ejemplo, Galaxy orar sin A10, cesar? A700. No, pero esa está como root. Está como root. Ay, no, ya. Orar sin cesar es mantener una comunión íntima con el Señor. El Espíritu Santo nos manda a orar sin cesar. Y cuando nos viene este versículo, también nos viene Efesios 6:18, cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Todos nosotros hemos aprendido y sabemos que orar es hablar con Dios. Entonces tenemos un privilegio, tenemos algo tan hermoso, tan precioso, que nosotros, seres humanos, pecadores, podemos entrar a la presencia de Dios y poder hablar con Él. Y no solamente poder entrar a la presencia de Dios y hablar, sino saber de que Él nos escucha. El Señor Jesús pasaba tiempo orando con el Padre. Y nosotros tenemos el ejemplo de Él. En Lucas 6:12 nos dice que pasó orando la noche. También leemos en Lucas 11 que dice orando en un lugar, luego que terminó, se acercaron los discípulos y le dijeron, enséñanos a orar. Jesús tenía esa relación tan íntima, tan personal con el Padre, que su manera de orar era distinta a lo que estaban acostumbrados a ver los discípulos. Y les llamó la atención. Y veían que a través de esa comunión entre el Hijo y el Padre había algo maravilloso, que los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y ahí donde Jesús le dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí cambió la manera de orar. Ahora ya oramos a Dios como Padre. Nos podemos presentar a la presencia de Dios y decir, papá. Y podemos empezar a expresarnos y a expresar todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, teniendo esta certidumbre de fe, de que Él está ahí escuchándonos. Cuando leíamos este pasaje, me vino el ejemplo que está ahí en el apunte, la relación entre el novio y la novia. Cantares, capítulo 2, versículo 14. Háceme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Cuando uno está enamorado, los que sabemos este sentimiento de estar enamorado, en mi caso por mi esposa,
es hablar todo el tiempo. Dios está enamorado de cada uno de nosotros. La palabra lo dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre te ama. El Padre quiere pasar tiempo con vos. Desde que Él formó a Adán y a Eva, desde la fundación del mundo, Dios nos creó para pasar tiempo con nosotros. Dios se deleita en pasar tiempo con nosotros. Le fascina escuchar tu voz. Dios le encanta el tono de tu voz. Yo siempre cuento mi experiencia cuando conocí a mi esposa, y algunos se ríen, porque me enamoré de mi esposa por la voz. Cuando yo la escuché por primera vez, que se presentó, me di la vuelta y dije, ¿quién es la dueña de esa voz? Y de ahí quedé enamorado. Y desde ese día hasta el de hoy deseo desesperadamente hablar con ella. Hay distintas situaciones que nos toca vivir, como nuestra relación con Dios. Dios está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de su novia. Dios está enamorado de vos, de mí, del que está al lado tuyo. Porque ahí veía discípulas y había varias hermanas. Ahí lo puedo ver a Maxi con Lore y los chicos. Lo puedo ver a Adrián con su esposa. Y años ahí los dos sentados con cámara, escuchando. Puedo ver a Chure y a Evelyn, a varios que están ahí. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere escuchar tu voz todo el tiempo. Dios no se cansa de escucharte. Es más, Dios quiere hablar contigo todo el tiempo. ¿Nosotros qué decimos? Las mujeres son las que hablan y hablan un montón. Yo siempre, a veces cuando se juntan 2 o 3 mujeres, siempre hago la broma de decir, ¿quieren un vasito con agua para mojar la lengua? Y se ríen. Y Dios quiere que todo el tiempo estemos hablando con Él. Dios quiere que todo el tiempo estemos contándole todo lo que nos pasa. Es interesante porque Dios conoce todas las cosas que vamos a decir antes que se lo digamos. Pero Él quiere escucharte. Él quiere que podamos aprovechar la oración. Y acá dice la palabra, oren sin cesar. Oren constantemente. Oren todo el tiempo, en todo lugar. Hay una frase del hermano Lorenzo. Dice, no existe en el mundo una manera de vivir más agradable, llena de deleite, que la conversación continua con Dios. Si estás enamorado de papá, si estás enamorado de Jesús, te sale todo el tiempo hablar con ellos, hablar con el Padre. Te sale todo el tiempo el deleite de aprovechar este privilegio
de poder entrar a su presencia y hablar. Cuando decimos entrar es porque tenemos libertad, pero en realidad estamos en la presencia y estamos continuamente en presencia de Dios y Dios está con nosotros. Y ahí podemos manifestar lo que nos pasa diariamente. Y contemplar la naturaleza. Es lindo salir a caminar y empezar a contemplar las maravillas de Dios. Y empezar el día expresándole cuán felices somos de poder contemplar sus maravillas. De poder decirle, Señor, mirá, te pasaste con este árbol. Mirá esas flores, ese fruto. Te pasaste con estas rosas. El otro día miraba una rosa que tengo ahí al frente de mi casa y me di cuenta, después de 2 años que estamos acá, que tiene 2 tipos de colores. Es interesante, me acerqué a ver, digo, capaz que son 2, no, es una sola planta y tiene 2 tipos de rosa, de distintos colores, maravilloso. Y decía, Señor, gracias por el privilegio que me diste de poder contemplar las plantas. Ustedes saben que a mí me encantan las plantas, pero mientras vamos trabajando ahí en el jardín, vamos hablando, Señor, mirá lo que es suculento. Mirá lo que es esta palta. Mirá lo que es, el otro día me regalaron un limonero, así que estaba chocho con mi limonero. Y ya me imaginaba y hablaba con el Señor, y cuando empiece a dar fruto, porque tú vas a permitir que dé fruto. Y empezamos a hablar, es un deleite. Lo primero que vemos, los que estamos casados, es a nuestras esposas. Doy gracias a Dios por mi esposa. Doy gracias a Dios por mis hijos. Y comenzamos ese diálogo que, sin darnos cuenta, es orar, es hablar con Dios. Eso es orar sin cesar. Es hablar con Él todo el tiempo, de todo lo que está pasando. Hace mucho que no viajo en colectivo, porque me pasan a buscar, pero cuando subía al colectivo, miraba, saludaba al chofer y decía, Señor, cuando este se convierta, qué tremendo va a ser. Cuando caminaba por el pasillo y miraba las caras de las personas que estaban ahí sentadas, decía, Señor, te pasaste. Ninguno se parece a ninguno. Son todos totalmente distintos. Su fisonomía, sus rasgos, el color de pelo. Señor, te doy gracias por cada uno de los que están aquí en el colectivo. Y dame la oportunidad de poder hablarles, de poder compartirles. Eso es ir orando constantemente. Es sentarnos a comer, dar gracias por la comida, dar gracias por el que preparó, pero también darle gracias a Dios porque Él proveyó. Más tarde todos vamos a comer, porque eso nos pide el cuerpo. Y vamos a deleitarnos, no sé, con un rico asado, con empanadas, con un arroz con huevo. Pero Dios va a poner un plato de comida. Y damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque vamos a compartir, vamos a compartir en familia. Ahora, Dios quiere que todo el tiempo estemos hablando con Él. Dios quiere que todo el tiempo estemos en comunión con Él. No solamente dando gracias a Dios y adorando y alabándolo, sino que también
sean conocidas nuestras peticiones. Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis. Nosotros tenemos esa bendición de poder pedir. Y sabemos que si creemos, lo vamos a recibir. Mateo 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Vamos a tener tiempo para pedir a Dios por nuestras necesidades. Que Dios ya sabe qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Pero Él quiere escuchar tu voz. Él quiere deleitarse con tu voz. Y Él está esperando que vos lo busques a Él todo el tiempo. Hay cosas que nosotros lo podemos manejar porque las sabemos, porque la aprendimos, pero Él quiere que dependamos de Él en todo, inclusive en situaciones difíciles, en situaciones que nos toque vivir complicadas. Señor, como decía Pablo, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Me acuerdo, hace unos años atrás, yo soy técnico radiólogo y durante muchos años trabajé como radiólogo. Y un día tuve que tomar una decisión. Si seguía o cambiaba de rubro. Porque me habían ofrecido trabajar en la farmacia. Y era una decisión importante. Porque era dejar mi profesión, lo que a mí más me gustaba, por lo cual había estudiado, la que me entusiasmaba. Y lo otro era nuevo. Había que aprender. Pero un día nos pusimos a orar con mi esposa y empezamos a evaluar la situación. Pero en todo tiempo le decía, Señor, no me quiero equivocar. Porque cuando consultamos a Dios, no nos equivocamos. Cuando ponemos un pedido o una petición a los pies de Cristo, sabemos que tenemos la guía correcta. Y Dios me guió. Y yo doy gracias a Dios hoy por esa decisión que tomé y que Dios bendijo. No sé si hoy estaría ganando más como técnico, pero la tranquilidad y el cuidado de la salud que tengo es mucho mejor en donde estoy ahora. Damos gracias a Dios porque podemos poner delante de Él nuestras situaciones difíciles. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo que dar un paso importante y se apartó a orar? Y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Era una situación difícil, una situación durísima. Y Jesús oró. Padre, esto que voy a vivir va a ser duro. Y estoy triste. Y estoy angustiado en gran manera. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí es donde el Padre respondió. Y en donde mandó a un ángel para que esté con él y lo acompañe. Y después nosotros conocemos
No que Jesús quería evitar la cruz, porque él ya sabía que tenía que morir, sino que no quería estar fuera de la presencia de Dios, porque cuando él estaba en pecado, porque cuando él estaba cargando nuestros pecados, porque él se hizo pecado, no es que pecó, se hizo pecado por amor a nosotros. El Padre lo dejó solo, porque sabemos que donde hay pecado no está la presencia de Dios. Entonces, cuando oramos, como dice en Efesios que recién leímos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración y el hablar con Dios es en el Espíritu, no es en la carne. Hemos aprendido que la oración del pecador es la única oración que Dios escucha de la gente que no está en el Espíritu. La oración del arrepentimiento. Pero cuando estás en el Espíritu, Dios te escucha en todo momento. Y cuando estás en el Espíritu y estás orando, suceden cosas como podemos ver en Lucas 3:21. Jesús se estaba bautizando como mucha gente, y dice Lucas que él estaba orando y de repente se abrió el cielo. Y bajó el Espíritu en forma de paloma y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Pero ahí dice, se bautizó llorando. Se abrieron los cielos. En Hechos 11:5. Dice, orando, entré en éxtasis y vi un lienzo que descendía. Y comienza Pedro a explicar todo lo que estaba viviendo. Y Dios le estaba revelando lo que iba a venir. Y todo comenzó orando. Pablo y Silas, en Hechos 16:25. Ellos habían sido puestos presos y le habían encargado al carcelero que los ponga bien resguardados. Y él los mandó al fondo, en el lugar bien oscuro. Y ahí dice que orando y cantando himnos se manifestó el poder de Dios. Hay poder en la oración. Recién oramos para que Dios traiga sanidad sobre el cuerpo de muchos de nosotros. Y Dios responde a nuestra oración. Dice, oren por los enfermos y los enfermos van a sanar. Es tremendo el poder de la oración. Es por eso que tenemos que estar orando constantemente. Jesús, cuando estaba por resucitar a Lázaro, él ora al Padre. Y él ya sabía lo que iba a pasar. Pero dice, yo sé que tú me vas a responder. Y vemos el poder de Dios a través de la oración. Tenemos que poner todas nuestras cargas delante
de la presencia del Señor. Tiene que haber alegría, tiene que haber gozo en nuestras vidas. Yo vengo de un trasfondo evangélico y me acuerdo que cuando el pastor decía el miércoles reunión de oración. Y me acuerdo que como era nuevo, yo iba entusiasmado, juntarnos todos los hermanos. Y era una felicidad porque era mi primer miércoles de oración y Chocho llegaba. Claro, llego, para sorpresa mía, estaba el pastor y estaban los abuelitos. Entonces digo, bueno, ya van a llegar los jóvenes, ya van a llegar los adolescentes, porque es tiempo de oración, es hablar con Dios, es pasar tiempo de comunión todos juntos. Pero para sorpresa mía, nunca llegaron. Era el pastor, 2 o 3 abuelitas, porque encima eran las abuelitas, no eran los abuelitos. Uno que otro abuelo, no me acuerdo bien ahora, y estaba yo. Y yo decía, es hablar con Dios. Es juntarnos y tener un tiempo. Obviamente después entendí que no hay que tener una reunión de oración, porque es clara la palabra, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, es en todo momento. Es orar todo el tiempo. Y en Proverbios 15:8, la oración de los rectos es su gozo. Cuán dulce es la compañía de nuestro Dios para con nosotros. Es preciosa. Y lo vemos en Jesús, que pasaba tiempo orando, que pasaba tiempo de comunión con Él. Los discípulos oraban. Colosenses 4:3 dice que ellos oraban para que se abran puertas para la predicación de la palabra. Orando todo el tiempo. ¿Y sabes qué pasa cuando oras todo el tiempo? Estás hablando con Dios. Y cuando estás hablando con Dios todo el tiempo, no tenés tiempo para pensar en las cosas de este mundo. Porque como estás pendiente de las cosas del reino, de las cosas de Dios, de las cosas del Padre, no tenés tiempo para las cosas del mundo. Y tampoco tenés tiempo para pecar, porque estás constantemente en comunión con el Espíritu. Y si estás en el Espíritu, no estás en la carne. Y si no estás en la carne, no vas a pecar. Si estás pecando, es porque no estás en comunión con el Espíritu. Y si no estás en comunión con el Espíritu, es porque estás en la carne. Y si no estás en comunión con el Espíritu, tampoco estás en comunión con Dios. Y no podés estar hablando, y no estás hablando con Dios. Es hermosa la oración. Y cuando oramos, viene a nosotros esa seguridad y esa convicción de que Dios nos está escuchando y de que Dios va a suplir
todo lo que le pidamos en oración. Tienen esa seguridad y esa convicción de saber de que Dios está pendiente de nosotros. Como leía Alfredo esta mañana, podemos entrar y salir tranquilos, porque Él nos está pastoreando, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Y podemos estar tranquilos porque Él nos va a guiar a dar los pasos correctos, porque Él nos va a mostrar el camino, porque Él nos va a guiar para que no nos equivoquemos. Pero todo el tiempo tenemos que estar orando. Iván Baker nos escribió: ora por tus decisiones. Ora por tus pensamientos. ¿Se acuerdan? Este fin de semana Alfredo nos hablaba de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Orá. Si tus pensamientos están desviados del camino del Señor, empezá a orar para que se encamine. Si estás, como decimos nosotros acá en Salta, tonteando, orá para que dejes de ser tonto y comiences a disfrutar de la vida en el Espíritu. Orá por cada paso de tu camino. Cada vez que des un paso de fe, cada vez que des un paso en esta vida, que tu paso sea guiado por Dios. Entonces orá: Señor, guía mis pasos, guía mi camino. Orá por tus meditaciones, lo que estás meditando en tu corazón. Orá. Orá para controlar tus labios, para que el fruto de tus labios sea bendito. Volvemos a lo que nos había hablado Alfredo, que compartimos el lunes, que fue un hermoso tiempo. ¿Qué es lo que nuestra boca está hablando? Que nuestra boca expresa. Ahí cuando estás con tus compañeros de trabajo, ¿se acuerdan que hablábamos? ¿Qué es lo que estás hablando? Entonces, si no estás hablando, orá para que puedas hablarle de Cristo a ellos. Yo tengo contacto con mucha gente ahí en la farmacia y muchos son choferes. Y a veces se ponen a hablar cosas que no son de edificación. Y a veces me viene a la mente y quiero engancharme en esa charla y siento una voz que me dice: ¿qué estás por hablar? ¿Qué estás por decir? ¿Qué pensaste? Esa es la comunión íntima con el Espíritu. Y ahí, como decimos siempre, nos mordemos la lengua antes de decir algo que no edifique, antes de decir algo que no sea de bendición. Pero solamente si estás en comunión con el Espíritu constantemente, te vas a dar cuenta. Y vas a escuchar la voz. Porque cuando pasamos tiempo con el Señor, nuestro oído se empieza a adecuar, no se me fue ahora la palabra, a ser más sensible a la voz de Dios. Ora cuando te sientas vacío. Muchas veces
Me ha tocado cuando recién me convertía. Me acuerdo mis primeros pasos. Me sentía vacío, me sentía solo. Porque encima donde yo vivía no había ni grupo casero, ni estaba cerca el lugar donde nos reuníamos, estaba lejos. Y a veces estaba solo porque no había ningún hermano cerca. Hoy tenemos el privilegio de encontrar un hermano en todas partes. Pero cuando me sentía vacío, en vez de quejarme que estaba solo y abandonado y triste, y que nadie me llamaba y que nadie se preocupaba por mí, que el pastor no me venía a visitar y que yo me enteraba que iba a casa de otros, oraba: Señor, tú eres lo más hermoso, el que llena mi vida, que completa todo mi ser. Tú eres el gozo en mi vida. Y cuando me entraba la duda y la desconfianza, me acuerdo, siempre escuchaba una canción. Dice: en ti confía mi alma. En ti confía mi corazón. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. Entonces, cuando te sientas vacío, orá para que Dios llene ese vacío. Y cuando te sientas lleno, también orá. Y da gracias a Dios. Cuando estés triste, orá. A veces nos toca pasar situaciones muy tristes, muy dolorosas. Damos gracias a Dios que en esta pandemia nosotros no nos tocó sufrir tanto como vemos a otros. Pero si te toca pasar por un momento triste, orá. Que Dios es el que trae el consuelo a nuestros corazones, a nuestras vidas. Si hoy estás triste, Dios sabe que estás triste. Y Dios quiere acompañarte, Dios quiere consolarte. Orá. Señor, tengo esta carga, tengo este sentimiento, tengo esta tristeza, pero yo sé que vos estás ahí conmigo. O cuando estés alegre, también orá. También orá dando gracias a Dios por el gozo y la alegría que Él ha puesto en nuestros corazones. Es muy raro ver a un cristiano que está en el espíritu triste y amargado. Es más, no existe. Ahora, cuando estamos en la carne, ahí sí, no agarra la amargura, no agarra la tristeza. Porque los que estamos en Cristo hemos aprendido que todas las cosas ayudan a bien. Entonces nos alegramos si las cosas no nos van como nosotros pensamos y nos gozamos en la prueba y en la tribulación que nos toca vivir. Por eso cuando Pablo y Silas estaban presos, en vez de quejarse y en vez de renegar de que estaban presos por causa del Evangelio, ellos estaban orando contentos y felices y cantaban himnos. Y como estaban con el cepo, no podían danzar, porque si estuvieran libres, te aseguro que empezaban a correr a la vuelta de la cárcel saltando de alegría. ¿Por qué? Porque habían sido prisioneros por causa del Evangelio. No porque estaban contentos de estar presos. Yo creo que nadie se pone contento porque estamos presos. Pero ellos disfrutaban de haber estado presos y de sufrir por causa del Evangelio. Y es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Ora en todo tiempo. Ora
sin cesar. Hermanos, tenemos el privilegio de pasar tiempo en oración, de pasar tiempo hablando con nuestro Dios. Disfrutémoslo, aprovechemos todo el tiempo. Es una alegría, es un gozo, es un entusiasmo. Y a veces vamos a orar con carga, a veces vamos a llorar, porque un pecador no se arrepiente. Oro yo por mis familiares que todavía no se convirtieron. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser ese gran día? Cuando los vea doblando sus rodillas delante de ti. Y a veces lloro y clamo, ten misericordia. Pero después me levanto sonriente, porque sé que Dios está obrando. Perfecta voluntad. Hermanos, orad sin cesar es orar las 24 horas del día. Es levantarse y orar. Y lo último que tenemos que hacer antes de acostarnos es orar. Y durante el día es orar. Y después podemos hablar de los distintos tipos de oraciones. Pero lo importante de la oración es que hablamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que hablamos con aquel que creó los cielos y la tierra. Y aquel que ni los cielos lo pueden contener, porque así dice su palabra. Él dedica tiempo precioso para escucharte hablar, para escuchar tu voz. Así que, hermanos, aprovechemos este privilegio, esta bendición de que podemos orar todo el tiempo, en todo lugar, en el Espíritu. Y el Espíritu va poniendo también en nuestra boca qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. El Espíritu nos va guiando en nuestras oraciones. Porque a veces pasa, decimos, Señor, no sé qué más orar, o no sé por qué orar. Y el Espíritu te revela. Y a veces te pone un lugar, a veces una persona, a veces te pone un país, un pueblo, para que ores, para que intercedas, para que clames. Los que estamos en el Espíritu, los que vivimos en el Espíritu, pasamos todo el tiempo hablando con nuestro Dios. Amén. Hagamos todas las actividades de nuestro día con la conciencia de la presencia de Dios, haciendo oraciones silenciosas que fluyan continuamente de nuestro corazón. Tenemos que tener esa relación íntima con Él. Amén. Muy bien, vamos a seguir orando. Vamos a orar ahora. Y que nuestra oración cada vez sea más intensa, cada vez sea más continua, porque a veces en nuestra cabecita, y esta es bien dura, creemos que orar es entrar a nuestro aposento alto, como dice Mateo, cerrar la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero después que salís de ese aposento, que tiene que ser así, y lo tenemos que hacer porque es maravilloso,
Pero después que salir de ese aposento, tenés que seguir hablando. Tenés que seguir orando. No es que ahí se termina y lo dejamos para la próxima. Eso es orar sin cesar. Orar todo el tiempo. Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de abrir nuestra boca y expresar lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón.